Pero aquí hay algo más, todavía más delicado, más difícil y más condenable. Porque la desobediencia sin la voluntad, o la obediencia sin la voluntad, es una desobediencia. Y la desobediencia es un pecado que ha destruido a muchos, que ha desbaratado, ha matado a muchos. Aquí dice que la desobediencia causó como un pecado de adivinación. Como pecado de adivinación es la rebelión, porque se rebeló contra la palabra. Cuando no obedece es porque la persona está rebelándose contra lo establecido. La desobediencia se define como el desacato. Está desacatando, está desobedeciendo, un desacato, insumisión. ¿Qué me importa?, dicen algunos. Yo voy a hacer lo que yo sienta, no lo que otro diga. Eso es importante. Si usted está en una empresa, debe hacer lo que dice el dueño de la empresa. Debe hacer lo que dice el jefe de personal. Pero si está dentro de la obra de Dios, no debe hacer lo que el hombre dice. Debe hacer lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios dice que hay que sujetarse, someterse, hay que hacerlo. Porque eso, el hacer lo contrario, trae rebeldía. Eso es desobediencia, insubordinación, incumplimiento, desobediencia. Note que el Señor está enfrentando a este hombre, diciéndole a través del profeta, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Él desechó la palabra de Dios. Aunque Él está poniendo los argumentos que sí obedeció, estaba mintiendo. No obedeció. Dios le habló claro. Dios no habla a medias ni a media lengua. ¿Sabe que una de las cosas que pongo delante de Dios en mis oraciones? Señor, háblame de la manera que yo pueda entender. Porque puede Dios hablarme misterios que no los puedo entender. Pero si Él me conoce y Él sabe lo que yo pienso, lo que yo soy, y yo clamo a Él que me hable conforme a la manera que yo pueda entender, para nunca rebelarme contra su palabra. Cada persona que quiere obedecer, ya dijimos, debe estar seguro de lo que se le dijo que hiciera. Si no le importa, pues medio oye, porque va a medio hacer las cosas conforme a su voluntad. Pero como Dios le habló claro, le está diciendo: desechaste la palabra, la pusiste a tus espaldas, no le importó la palabra e hizo lo que le dio la gana hacer. Las consecuencias son funestas, son terribles. Alabado sea el Señor para siempre. Porque en este caso fue desechado
para no reinar. Pero su obstinación, su insujeción, su rebeldía continuó dentro de su corazón hasta ser destruido totalmente. La sangre de Cristo tiene poder. La palabra nos dice en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 11, versículo 2, lo siguiente: alabado sea el Señor. Dice: oíd la palabra de este pacto y habla a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Escuche esto. Les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Hay una maldición determinada, predeterminada para todo ser humano que no obedece a las palabras que Dios ha hablado para que nosotros obedezcamos y cumplamos. Aquí el verso 2 dice: oí las palabras de este pacto y habla a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Está incluyendo niños, jóvenes, mujeres, el pueblo. El pueblo tenía que obedecer si querían la bendición. El Señor le dijo en una ocasión al pueblo: escoged la maldición o la bendición. Escoge la muerte o la vida, porque esa voluntad con la que fuimos creados nos da el poder, la capacidad para decidir libre, voluntariamente, sin que nadie nos obligue a decidir y hacer lo que otro quiere hacer. Somos nosotros. Cada uno debe tener criterio propio, personal, y decidir por su propia alma, decidir por el bien que debe hacer en la tierra. Gloria a Dios para siempre. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 17, versículo 12, la palabra dice lo siguiente: alabado sea el Señor. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitaréis el mal de en medio de Israel. La desobediencia a los ministros de culto que el Señor había puesto, la desobediencia de una persona a los jueces que Dios había establecido en el pueblo, era un causal o un causante de la muerte. La muerte física, para desaparecer, quitar del pueblo ese tipo de personas contradictoras, sembradoras de cizaña, de basura, de mentira. Hay gente, hermano, que están puestos por el diablo, que el Señor lo reprenda,
dentro de congregaciones y se dedican a sembrar cizaña, a sembrar veneno, a sembrar malestar, a sembrar odio, rencor, pleitos, disensiones, chismes, habladurías, calumnias. Dentro de Israel, el Señor ordenaba eliminarlos porque no obedecían ni a los ministros de culto, ni a los jueces que estaban puestos en el pueblo para dirigir la congregación del Señor. Alabado sea Dios. Hay un ejemplo grande que registra el primer libro de los Reyes. Alabado sea el Señor. Lo registra el capítulo 2 del primer libro de los Reyes y dice, precisamente hablando de un hombre llamado Simei. Después de maldecir este hombre a David, se arrepintió, y cuando supo que David, en una ocasión, después de ese acontecimiento, de haberlo maldecido, de haberle tirado tierra, de haberlo tratado de perro, de todo lo que quiso, se arrepintió y bajó. En una ocasión que supo que David iba a pasar el Jordán, bajó a encontrarse con él y a pedir perdón, y David le perdonó. Y a este hombre se le dio una nueva oportunidad. Pocas veces ocurre eso, porque la persona cuando habla mal de otro, cuando maldice a otro con su propia boca, como lo ha hecho muchos que nos han tratado hasta de estiércol, todos los integrantes de este remanente, para nuestros enemigos gratuitos que tenemos, somos la escoria, la execrable ralea, lo peor que existe, porque no creo que haya algo peor que el estiércol. Pero eso no nos daña a nosotros, eso no me daña a mí, daña al que lo dice. La persona que maldice a alguien que está bajo la bendición de Dios, esa maldición no le puede entrar a esa persona, pero esa maldición se revierte y cae sobre su propia cabeza. Y hemos estado viendo cómo Dios ha estado dándole el pago a todos aquellos que han maldecido a este pueblo remanente escogido. Nosotros hemos cerrado nuestra boca y nos hemos dedicado a buscar a Dios, a dar esta palabra bendita. Lo que quiero decir es que pocas veces una persona que haya maldecido a otro, que haya maldecido una iglesia, que se haya levantado contra hombres o contra instrumentos, no solo pastores, evangelistas, sino miembros de la iglesia que sirvan a Dios de corazón, eso es peligroso. La persona que se levanta en rebelión a maldecir, a vociferar, a calumniar al pueblo de Dios, difícilmente esos pecados son resueltos. Es muy difícil, porque es la rebelión, la obstinación, y es un pecado como ser brujo, como ser hechicero, como ser idólatra, porque ha utilizado la boca para maldecir lo que no puede maldecir. Poder en la sangre de Cristo. Y por eso me llama la atención
que este hombre maldice a David, le tira polvo, le lanza piedras, lo desafía, lo trata de lo peor. Y David se le salían las lágrimas, subió llorando a aquella peña, pero no dijo nada, no se quiso vengar. Los que estaban cerca de él decían: denos permiso para deshacernos de ese instrumento malo. Y él dijo: si lo está haciendo, déjelo, porque puede venir de parte de Dios. Sin embargo, este hombre se arrepiente por presión, se arrepiente por intereses de cuidar su vida, no de corazón. Y entonces dice la palabra que en el verso 8 del primer libro de los Reyes, capítulo 2, verso 8, cuando ya Salomón está asumiendo el reino, el anciano David le hace las recomendaciones y le había perdonado, pero se acordó en los últimos días de todas las maldiciones que había lanzado Simei contra él. Y dice el verso 8 del capítulo 2: también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo. Y mire la forma con la que se expresa David: con una maldición fuerte, porque lo trató de todo lo bajo. El día que yo iba de Mahanaín, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo: yo no te mataré a espada. Y por ese juramento, después que David restaura el reino de nuevo y vuelve otra vez a gobernar al pueblo, tenía en sus manos solo dar la orden y era eliminado este instrumento. Pero no lo hizo porque había hecho un juramento delante de Dios. Pero le dice a Salomón: ahora no lo absuelvas. Es decir, tú no hiciste ningún voto, ningún juramento. Vas a asumir el reino, vas a gobernar el pueblo, pero ahora le dejo ese paquete en tus manos. Tú eres hombre sabio y sabes cómo hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. ¡Qué tremendo! Porque esto no se quedó, no murió, y es que no muere. Hay gente que maldice a otro y después viene a pedirle perdón. Eso no es cierto. Ya la maldición corrió. Y la mayoría de casos se revierte a la cabeza del instrumento maldiciente. Poder en el nombre de Jesús. La palabra muestra en el verso 36, después que ya Salomón había asumido el reino y estaba reinando, había preparado también personas
que pudieran ayudar a limpiar el pueblo. En cierta manera, lo que hemos oído en muchas ocasiones de limpiezas sociales, los reyes acostumbraban eso. Y allí dice la palabra, el verso 36 del capítulo 2, después envió el rey e hizo venir a Simeí. Ya había arreglado cuentas Salomón con otros que se habían rebelado contra él, lo habían traicionado, y ahora mandó a llamar a Simeí y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres, pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Eso indicaba, quería decir, usted debe esa sangre, debe una cuenta, que le estamos dando una oportunidad, pero debes una cuenta que tienen que pagar. Y Simeí dijo al rey: la palabra es buena, o sea, acepto eso, están haciendo justicia conmigo, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Qué tremendo, se estaba comprometiendo de nuevo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Pero dice el verso 39, pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquís, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simeí, diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Y ensilló su asno y fue a Aquís de Gat para buscar a sus siervos. Y fue pues Simeí y trajo a sus siervos de Gat. Los recogió, los encontró, los volvió a levantar, a llevar, y se los trajo. Y luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Y entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo: no te hice jurar por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres de acá para allá, sabe que de cierto morirás. Y me dijiste: la palabra es buena y yo la obedezco. Pero oiga, ¿por qué pues no guardaste el mandamiento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey Simeí: tú sabes todo el mal, el cual su corazón bien lo sabe, porque eso estaba metido en el corazón de Simeí, en la mente. Él sabía lo que había hecho. Tenemos una conciencia y no podemos evadir esa conciencia. Tú sabes lo que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y cuando el mal se vuelve sobre la cabeza de alguien, lo que viene a caer
es exactamente lo que el otro dijo. Por eso el Señor dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios. Yo pagaré, dice el Señor. Porque eso no se queda así. Alabado sea Dios. Si usted no quiere recoger algo, nunca lo siembre. Pero todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso recogerá indiscutiblemente. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, que era parecido a Jehú, que Dios lo levantó para limpiar la tierra en tiempo de Acab, de Jezabel. Pero este Benaía, Dios lo plantó allí en el reino de Salomón para tomar la venganza de todos aquellos que se habían levantado y habían vociferado y habían maldecido a David en el tiempo que estaba bajo el juicio, bajo la disciplina de Dios. Por eso, hermano y hermana, es importante entender que la palabra dice: no te alegres cuando cayere tu enemigo. No te goces cuando tu enemigo caiga, porque Dios puede enojarse, porque Dios actúa en grande misericordia, pero no puede traspasar su palabra. Su palabra no puede dejar de cumplirse. Lo que usted siembra, lo que yo siembro, lo vamos a cosechar. Entonces el rey mandó a Benaía e hizo hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en manos de Salomón.